invito a abrir en sus Biblias el libro que estamos estudiando en serie, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Hace un tiempo ya, no sé exactamente desde cuándo, pero ya se los voy a averiguar bien la fecha exacta que empezamos con Hechos y doy gracias a Dios de que ha sido, por lo menos en lo personal, ha sido de gran ánimo. Espero que también haya sido de bendición para sus vidas. Hoy iniciamos el capítulo 11 en una especie de bisagra, en donde estamos viendo lo que está pasando en la iglesia, lo que Dios está haciendo en la iglesia, a través de la predicación del Evangelio entre los gentiles, o sea, entre las personas que no son judías. De alguna manera, desde uno viéndolo en panorámica a toda la Biblia, desde el Génesis, el ser humano se ha propuesto de alguna manera al margen de Dios, obviamente, y de las demandas de Dios, como nos leía Nico el tema de la ley de Dios. El ser humano se ha propuesto diferentes cosas, se ha propuesto progresar, se ha propuesto crecer, se ha propuesto hacerse un nombre al margen de Dios. Y eso es algo natural dentro de la condición pecaminosa del hombre. En nuestra condición hacemos cosas siempre al margen de Dios y siempre queremos, de alguna manera, incluso si uno ve el registro bíblico en Génesis 11, justamente se nos da quizá el caso más significativo acerca de cómo hacer algo al margen de Dios. Génesis 11 habla de la Torre de Babel, y la Torre de Babel es eso, es lo que hay en nuestro corazón, lo que queremos hacer. Nos queremos hacer un nombre, poner un nombre en alto, pretender ser Dios, y vemos cómo justamente en la Torre de Babel estos planes son estorbados. Bajo la providencia de Dios, Dios desbarata los planes del ser humano, confunde sus lenguas. Más adelante vemos un caso como Egipto también endurece su corazón, pretende retener al pueblo de Dios, a Israel, y vemos cómo Dios, de nuevo, estorba los planes de Faraón, estorba estas maquinaciones y logra liberar a su pueblo. Y a lo largo de la historia, como hemos dicho, el ser humano se ha propuesto hacer cosas al margen de Dios. Ha desarrollado pensamientos, ha desarrollado filosofías, ideas, teorías, y cada una de estas cosas, como dice el salmista, Salmo 94:11, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad, vacíos. Y en un tremendo contraste, y esto me encanta verlo en la palabra de Dios, en un tremendo contraste, Dios en su palabra se presenta vez tras vez como el soberano a quien nadie puede estorbar. Nadie. Dice el Salmo 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Recién lo cantábamos. Permanecerá para siempre los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Por todas las generaciones. Isaías 55, se lo voy a leer rápidamente. Isaías 55, versículo 5, dice: he aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué? Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios llama a gente, en este caso Isaías, llama a gente de todos lados, y eso es lo que estamos viendo
en hechos. Dios llamando a gente de todos lados, obrando en pueblos que no eran conocidos, en el sentido de que no eran conocidos. Dios conoce a todos, pero Dios no tenía una relación íntima con estos pueblos, no había una relación. Eran pueblos paganos, eran pueblos que en su pecaminosidad tenían corazones duros, hacían cosas al margen de Dios, así como la Torre de Babel, y de esos pueblos Dios ha tenido misericordia, de pueblos que no buscaban a Dios, que en su arrogante autonomía, esa que teníamos nosotros también, y que pretendíamos en nuestro libre albedrío vivir nuestra vida en autonomía con Dios, nuestra vida, gracias a Dios, fue estorbada por Dios. Dios estorbando nuestra vida y ahora encontrados por Dios para llamar gente de muchos lugares a formar su iglesia. Eso está pasando en Hechos. Vimos en estos 10 capítulos de Hechos cómo el Cristo resucitado ahora ha comisionado a la iglesia a una misión. Lo pueden revisar, quienes no hayan estado en todos los estudios de Hechos pueden revisar los audios y harían bien si necesitan el contexto más claro de esto, pero hemos visto cómo el Cristo resucitado comisiona a la iglesia a una misión que se va a extender desde Jerusalén, por toda Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra, una iglesia que va a romper una barrera importante con los samaritanos, porque había una enemistad con los samaritanos y va a quebrar esa barrera, y como vimos el domingo pasado, también va a cruzar una terrible frontera que es este tema con los gentiles. Un judío no había forma, era peor que un Boca River esto, no, era más allá de eso. No era una cuestión solamente política, era la identidad de ellos. El judío no podía ni siquiera tener nada con un gentil. Y acá vemos cómo cruzan estos testigos del Cristo resucitado, cruzan esta frontera en este plan maravilloso de Dios desarrollándose a la perfección, un plan eterno que tuvo su punto más alto en la cruz del Calvario. Y a partir de la cruz del Calvario vemos a Dios reconciliando consigo a aquellos pecadores para atraerlos hacia Él. Impresionante. Y en su misericordia, ¿no? ha encomendado esta palabra preciosa de reconciliación por medio del Evangelio a personas como en este caso Pedro, pero a personas también como nosotros, y por medio del Evangelio. Y al ver esta obra, uno se pregunta, como pusimos de título a este estudio, ¿quién puede estorbar a Dios? ¿Quién? Nadie. ¿Quién puede estorbar a Dios? Leemos entonces, ahora sí leemos Hechos 11, versículo 1, dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Por qué? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope
y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y estos relatos en Hechos de los Apóstoles que son de ánimo para la iglesia, ver que la iniciativa tuya, Señor, se ha desarrollado de punta a punta en esta obra maravillosa que es la expansión de tu evangelio, Señor. Gracias porque eres tú obrando en tu iglesia, Señor, dando arrepentimiento, y eso, Señor, es lo que anhelamos también esta mañana, que tú des santificación a tus santos, que obres en santidad en tu iglesia para seguir creciendo, pero también obres salvación en aquellos que no te conocen. Es el anhelo nuestro y es por lo cual tú nos has llamado a ser testigos del Cristo resucitado, proclamar a Jesucristo resucitado y gozarnos en tu salvación, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana. Ayúdanos, acompáñanos en esta hora, guíanos, que tu Espíritu Santo aplique tus verdades a nuestras mentes, a nuestros corazones, a fin de que en todas las cosas tú seas glorificado, Señor. Gracias por este tiempo, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos el pasaje lo vamos a dividir en tres partes solamente, que están bien claras. En primer lugar vamos a ver que hay novedades que llegan a Jerusalén y generan discordia, generan una crisis. En segundo lugar, cómo estas novedades son relatadas por Pedro, ahí desde el versículo 4 al 16, y finalmente cómo estas novedades en el pueblo de Dios son el obrar de Dios. ¿Cómo es que pasa esto? Cuando empezamos el capítulo 10, una observación que hicimos fue el hecho de que todo el capítulo 10 hasta lo que leímos hoy forman parte de toda una estructura grande. Por eso no tomamos todo, porque si no hubiera sido, ya el domingo pasado andaba pidiendo disculpas por el tiempo extendido, porque se hizo un poco más extenso, y en realidad se cubría hasta el 11-18, ese es todo el pasaje entero. Entonces lo que hoy estamos viendo de alguna manera es como una segunda parte de lo que pasó el domingo pasado. Ahora Pedro está presentando este caso delante de los apóstoles y de los hermanos en Jerusalén, y algunos comentaristas se preguntan por qué causa Pedro y por ende Lucas repite tanto este tema. ¿Se han dado cuenta? Es como muy repetitivo. Lo que leímos recién es prácticamente lo mismo del domingo pasado. ¿Por qué? Porque incluso muchas líneas son idénticas a lo que Lucas ya nos relató. Una primera razón posible de esto es que este hecho es inédito. Es algo inédito en los planes de Dios. Es algo que ningún judío lo hubiera visto de esta manera. Sin duda el judaísmo, en la iglesia primitiva el judaísmo es fuerte, las tradiciones son fuertes, tradiciones por las cuales muchos lucharon, y entonces este tema recurrente, que va a ser un tema recurrente en las cartas de Pablo, de Pedro, este tema de la lucha entre el judaísmo y las cosas de los gentiles, esto realmente es un hecho inédito, y esa es la primer posible razón de que por qué Lucas, y en este caso Pedro, repite de nuevo estas cosas. Y una segunda razón posible de repetir es la importancia.
de los acontecimientos. Hay una importancia, lo que algunos han llamado el segundo Pentecostés, o el Pentecostés gentil. Eso está pasando. Y sin duda es de importancia, no solamente el evento en sí, sino por lo que va a representar para la iglesia, por lo que va a representar para el trabajo misionero de la iglesia. Esto, como dijimos, es una bisagra, hay un antes y un después, y es innegable esto. Después, cómo va a seguir la narración de Hechos está supeditado a lo que está pasando acá. O sea, obviar este pasaje en Hechos es quitar una parte fundamental de lo que está pasando en la iglesia y de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Incluso más adelante, fíjense la importancia que tiene que uno de los primeros concilios, el primer concilio en Jerusalén, capítulo 15, versículos 7 y 8, dice que Pedro, bueno, hubo una discusión, ¿no? Y Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Fíjense la importancia que lo que estaba pasando aquí es lo que dijimos antes, el inicio de la última etapa de lo que el Cristo resucitado le ha dado a la iglesia. La última etapa, van a empezar por Jerusalén, van a ir por toda Judea, van a ir por Samaria y van a ir a lo último de la tierra. Eso es lo que está pasando acá. Esto es gente de lo último de la tierra. Entonces, nos dice versículo 1 que esto lo escucharon los apóstoles y los hermanos. Y si se fijan ahora, Lucas va a referirse, Lucas es el autor de Hechos, por eso menciono a Lucas varias veces. Se refiere a Cornelio y a su familia no por sus nombres, sino como los gentiles. Y esto lo hace en todo el pasaje, porque justamente el punto que busca subrayar Lucas es la importancia de la entrada de los gentiles a la misión de la iglesia y la llegada de la fe de los gentiles en el Cristo resucitado, y su disposición. Hay una disposición de estos gentiles a ser seguidores de Cristo por medio del bautismo. Se lo describe acá como recibir la palabra de Dios. Fíjense, dice: los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Eso es lo que había pasado. Eso es lo que había pasado. Los gentiles, ¿por qué? Porque esta palabra de Dios es el Evangelio. Evangelio que ha sido encomendado a Pedro, encomendado a los apóstoles, a la iglesia. Es lo que la iglesia proclama, no proclama otra cosa. Lo hemos dicho en otros estudios, que la iglesia, el foco de la iglesia es predicar el Evangelio, no es predicar otra cosa. Por eso va a ser como un tema redundante en nuestra iglesia, y gloria a Dios por la redundancia del Evangelio, porque si no está el Evangelio como el centro de lo que hablamos y de lo que decimos y de lo que pensamos y de lo que hacemos, la iglesia pierde su foco. Es la palabra de Dios la que tiene poder para edificar a la iglesia y tiene poder para convertir al incrédulo. En esta ocasión es una palabra que es poderosa y es eficaz incluso para convertir paganos. Eso es lo que está pasando. O sea que Dios está presente acá. Dios está presente, Dios está actuando. Y luego de la estadía, vimos en el 10:48 que Pedro se va a quedar por algunos días ahí en Cesarea. Pedro ahora regresa a Jerusalén y nos dice que disputaban con él. ¿Quiénes disputaban? Los que eran de la circuncisión. Literalmente era un tira y afloje por este tema. Y había generado discordia, porque no solamente era una novedad, sino que realmente era una crisis para los que eran de la circuncisión. El que era de la circuncisión, que ahora esta gente, estos gentiles, que fueran miembros de las iglesias y estar junto con un judío circuncidado, era como una cosa muy rara, era un contraste. Pero la disputa no estaba, fíjense la pregunta que ellos hacen, ¿no? Porque la disputa
que ellos estaban desarrollando no estaba centrada en lo que era la conversión de los gentiles o la predicación del Evangelio a los gentiles. Fíjense la pregunta que le hacen a Pedro: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿Se dan cuenta? El problema y la dificultad que tenían estos judíos, estos hermanos de la circuncisión, no era un tema que era el tema importante, ¿no? La salvación de los gentiles, no era ese el tema. El tema era: ¿por qué has entrado y has comido con estos hombres incircuncisos? Ese era el problema para ellos. Y esta pregunta de alguna manera es como un retroceso al problema que el mismo Pedro tenía. Pedro, cuando se le presenta la visión en la terraza, ahí en la casa de Simón el curtidor, Pedro tenía ese problema. No, Señor, yo no he comido jamás, nunca he tocado nada inmundo. Y esto muestra de nuevo la barrera que había entre judíos y gentiles. De nuevo, fíjense cómo tratan a estas personas, no por sus nombres, sino como hombres incircuncisos. Aquellos eran no solo incircuncisos, eran ajenos a los pactos de la promesa, como dice Pablo en sus cartas. Esta gente comía cosas prohibidas, comía animales inmundos, adoraba a dioses que no eran dioses. Y el judío tenía prohibido, era ilegal confraternizar con esta gente, no podía hacerlo, no tenía que hacerlo. Y entonces Pedro, lo que está pasando acá con esta pregunta, Pedro está siendo acusado, es una acusación que los hermanos le están haciendo a Pedro. Y no solo una acusación, sino que también están cuestionando su ministerio. Están poniendo en tela de juicio lo que está haciendo. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y entonces pasamos a nuestro segundo encabezado, que son las novedades que son relatadas por Pedro. Pedro relata estas novedades. No vamos, acá sí, lo prometo, no vamos a entrar en detalles. Aquellos que necesiten más detalles acerca de esta explicación que da Pedro, los invito a escuchar el audio con tiempo del domingo pasado, y ahí dimos un poco más de detalles. Pero vamos a dividir la explicación de Pedro. En primer lugar, el grueso del informe de Pedro se basa en lo que fue la visión que Pedro tuvo, ¿sí? Lo que nos indica que Lucas lo que quiere mostrar es esta ruptura de fronteras entre judíos y gentiles. Eso es lo que quiere mostrar Lucas, una ruptura que Dios mismo hizo. Dios tomó la iniciativa. Pedro, preocupado por estas acusaciones, no por su reputación, cuando empieza a explicar, fíjense que Pedro se hace un margen de la historia y está preocupado para que entiendan. Los hermanos tienen un mal entendimiento, algo que él tenía, algo que Pedro mismo estaba luchando, y que lo que él quería hacer era explicarles a estos hermanos las cosas que Dios estaba haciendo. Por eso dice que comenzó a contarles por orden lo sucedido. Pedro es minucioso, si bien no da detalles, pero en orden las cosas. ¿Para qué? Para que estos hermanos puedan comprender lo que Dios estaba haciendo. Versículos 5 y 6 entonces, empieza hablando de cómo estaba él en la ciudad de Jope. Fíjense que omite muchas cosas. Si uno revisa el capítulo 10, omite cosas introductorias que vimos en el capítulo 10, versículo 9, cuando habla de que ellos iban por el camino, de que él subió a la azotea, de que era como la hora sexta, etcétera, para pasar directamente a la visión. Y el comienzo del relato, fíjense, pone un punto alto en el hecho de que esto es algo que Dios está haciendo. Ese es el punto de Pedro. Dios está haciendo algo. Hermanos, imagínense la situación, ¿no? Los hermanos reunidos acusándolo a Pedro: ¿por qué entraste en casa de un incircunciso? Y Pedro tratando de explicarles: hermanos, Dios está haciendo algo. Y les empieza a explicar. Ese es el punto. Dios está haciendo algo que es inevitable. Entiendan eso. Y que Pedro ahora es solo un partícipe pasivo del relato. Fíjense cómo
¿Cómo lo explica Lucas? Estaba orando y vi en éxtasis una visión. El lienzo que descendía era bajado del cielo, está en pasivo, alguien estaba bajando ese lienzo y venía hasta mí. Todo en pasivo. Pedro estaba como sentado, mirando, no estaba haciendo nada. Y Dios estaba haciendo todo. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi ahí los animales. Pero el lienzo estaba siendo bajado y luego llevado al cielo de nuevo. Dios estaba haciendo todo. Vio los animales, la voz del cielo diciéndole, versículo 7, levántate Pedro, mata y come. Y cómo de manera dramática Pedro niega. Fíjense, versículo 8, y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Es muy llamativo, porque si se fijan como Lucas lo cuenta antes, versículo 14 del capítulo 10, dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pero ahora es más dramático, dice, no, nunca entró nada de esto en mi boca. Es como más colorido. ¿Por qué? Porque Pedro lo está explicando acá. Capítulo 10 es relatado por Lucas y acá Pedro está explicando lo que pasó. Y por eso el grueso de este informe está centrado en lo que él vivió, lo que Pedro vivió acá. Y leemos versículo 8, ya lo leímos, y que es diferente al 14, pero fíjense las segundas palabras que la voz del cielo dirige a Pedro, que es una orden desde el cielo. Dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esa es la orden. Lo habíamos dicho el domingo pasado, que ese sí es tan imperativo. El levántate, mata y come no está en imperativo. Era como una opción y por eso Pedro se negó. Pero este sí está en imperativo. Lo que Dios limpió, no lo llames. No lo llames tú común. Eso es un imperativo. Una orden de no llamar. Lo que Dios limpió, no lo podemos llamar común. No lo podemos menospreciar. No lo podemos sacar porque es gentil. No. ¿Por qué? Porque Dios lo limpió. Dios lo limpió. Repite textualmente lo que dice el 10:15. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común, y destaca de nuevo la importancia fundamental de las palabras de la voz que ha tomado la iniciativa en esta visión. Dios tomando la iniciativa de limpiar aquello que era inmundo. Lo está limpiando, Dios lo está limpiando. Dios está orquestando todo. No sé si se han dado cuenta, pero desde el capítulo 10, desde todo Hechos, pero especialmente en este capítulo 10 y 11, Dios está orquestando todo. No es la obra de Pedro, no es la sensibilidad de Cornelio y de su familia y de sus amigos por la palabra de Dios. No, es Dios haciendo las cosas. Y es así como Dios actúa. La segunda parte del informe es la directiva de Dios de ir a Cesarea, versículo 11 y 12. ¿Sí? Cuando llegan los hombres que son enviados de Cesarea, y la directiva de Dios por medio de su espíritu de que Pedro vaya con estos hombres, sin dudar. Como Pedro relata, ¿no?, desde su punto de vista, omite la búsqueda de estos hombres enviados por Cornelio a la casa, recuerdan, a la casa de Simón el Curtidor, que vivía frente al mar, etcétera. Esas cosas las omite Pedro. Y Pedro entonces, con su relato, muy interesante esto también, no está negando haber entrado a la casa de un incircunciso. No le dice a los hermanos, no, yo no entré. No, estoy aceptando, sí, yo entré y estuve con ellos. Estuve en esa casa. Entramos, dice al final del 12, entramos en casa de un varón. Me alojé ahí. Comí con ellos. No estoy negando eso. Pero lo que quiere mostrar Pedro acá es la lección que Dios le estaba enseñando a él con esta visión. Eso es lo que quiere explicar.
La tercera parte del relato sí se centra en la visión de Cornelio. Fíjense, desde el versículo 13, ahí Cornelio empieza a contar la visión de lo que pasó. De nuevo, y es llamativo, no menciona el nombre de Cornelio. Entramos a casa de un varón quien nos contó, etcétera, etcétera. O sea, no menciona a Cornelio. ¿Por qué? Pedro no está centrado en su relato en las personas, ni siquiera en él mismo. Pedro no quiere explicar eso, no quiere explicar, no da detalles de lo que Lucas ya hizo, sino que quiere mostrar la iniciativa de Dios en la obra de su iglesia. Eso quiere mostrar. Quiere mostrar cómo Dios está actuando. Hermanos, Dios está actuando de esta forma. Y le habló a estas personas y le mostró a este varón esta visión. Y eso empieza a explicar. La principal diferencia, que esto sí es llamativo al relato anterior del capítulo 10, fíjense versículo 14, leamos versículo 13, dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Esa es la gran diferencia con el relato del capítulo 10. Él hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Esto describe la salvación de Cornelio, de la familia de Cornelio, de los amigos íntimos de Cornelio que estaban ahí, como la acción de Dios. De nuevo, Dios ha tomado la iniciativa. Voy a ser redundante en esto, pero es así. Es esto lo que está mostrando Pedro en el pasaje. La iniciativa de Dios. ¿Para qué? Para preparar a Pedro para el encuentro con los gentiles, para incitar a estos gentiles a invitar a Pedro, para escuchar su mensaje, que será el instrumento de salvación. Esta gente necesitaba escuchar el Evangelio para ser salvo. No hay otra forma de ser salvo. No hay otra forma. Entonces Pedro está señalando que el problema, en este contexto, el problema no radica en las cuestiones ceremoniales, no radica en las comidas, no radica en el hecho de que si entro o no entro a la casa de un hombre incircunciso. Ese no es el problema, mis hermanos, les está diciendo. Hermanos, el problema es la salvación de las personas, la predicación del Evangelio y la salvación de las personas. Ese es el punto principal, ese es el punto neurálgico de lo que es la misión de la iglesia entre los gentiles. Eso es lo que está haciendo Pedro. La salvación dada por Dios, que viene a través de escuchar las palabras del Evangelio, el mensaje verbal acerca de Jesús, lo que va a implicar después la recepción del Espíritu Santo y una manifestación pública a través del bautismo. Eso es lo que está pasando y eso es lo que describe versículos 15 y 16. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, y entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y eso es lo que forma parte de la cuarta explicación, la cuarta parte de este discurso de Pedro, la salvación de los gentiles, que como vimos el domingo pasado, y que ahora Pedro está enfatizando, está siendo como muy puntual, y yo también estoy siendo enfático, es iniciativa de Dios. Siempre. Pedro no había terminado el discurso cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Dios está obrando. El que viene leyendo Hechos puede hacer un paralelismo muy claro con Pentecostés, y es lo que está pasando. ¿Por qué? Pues es lo que dice Pedro ahí. Cayó el Espíritu Santo como sobre nosotros al principio. Al principio, ¿recuerdan, hermanos? Sobre nosotros cayó el Espíritu Santo de esta misma forma. Sobre estos hermanos gentiles pasó lo mismo. Es Dios manifestando algo, Dios haciendo, uniendo, rompiendo las barreras, derribando la pared intermedia que había entre los gentiles y los judíos. ¿Para qué? Para unirlos a
a este Israel que está formando Dios y es su iglesia. Entonces cita las palabras del Señor en Hechos 1:5. Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. A los seguidores de Jesús entonces se les concede esta inmersión en el Espíritu Santo. ¿Qué es esto? Y lo voy a explicar entre paréntesis, porque no es el punto del pasaje, pero viene al caso que se explique. El bautismo del Espíritu Santo es Dios salvando a una persona, dándole vida, haciéndola nacer de nuevo e introduciéndola, y eso ahí habla, la inmersión, la inclusión de una persona en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, en la iglesia. Eso es lo que hace Dios por medio de su Espíritu Santo. Cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo, no es otra cosa que lo que Dios hace en el corazón de una persona, de hacerla nacer de nuevo para incluirla en la iglesia. No es nada con luces, no hay fuegos artificiales, no hay nada espectacular. Es Dios obrando en el corazón, en la intimidad del corazón de una persona, mostrándole la hermosura del Evangelio, presentándole cara a cara al Cristo resucitado e incluyéndola en la iglesia. Esto es lo que está pasando ahora con estos gentiles. ¿Por qué? Porque Jesús, el Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, es el agente de Dios que limpia a los pecadores mediante la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo limpia, por eso Pedro aprendió en la visión que la imparcialidad de Dios significa su disposición de tratar a estas personas, tanto judíos como gentiles, sin distinguir entre ellos, como la congregación de su pueblo, de su iglesia. Dios está haciendo eso. Y los gentiles se convierten en limpios. Y acá limpios no está hablando de que lo metieron a un lavarropas, a una persona, sino que mediante su fe en el mensaje de Cristo, la persona es limpiada por Dios mediante el Espíritu. Eso es lo que está haciendo Dios. Esta limpieza representa la aceptación de Dios, Dios aceptando a la persona. No es que nosotros aceptamos a Dios, eso es otra cosa, que no existe en la palabra de Dios. Nosotros no aceptamos a Dios. ¿Por qué? Porque literalmente odiamos a Dios, odiamos las cosas de Dios. En nuestra condición de pecado no queremos nada acerca de Dios, y es Dios el que se encarga, la iniciativa de Dios, en limpiar. Esta limpieza es la justicia de Cristo, justificando al pecador, no es otra cosa. Es la misericordia de Dios recibiendo al miserable. Es eso. Es la gracia de Dios otorgándole salvación al pecador, al enemigo de Dios, a un muerto espiritual, a alguien incapaz ni de acercarse ni de buscar a Dios. Eso es lo que hace Dios. Por eso gloria a Dios por su evangelio, porque no hay otra forma de que alguien pueda ser salvo, no hay otra forma, no existe otra forma. La visión que Dios había concedido a Pedro anunciaba justamente la eliminación de la impureza de los gentiles. Los gentiles vienen a la fe en Jesús, reciben el Espíritu, son limpiados. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Pedro entonces de alguna manera está justificado de asociarse, de entrar a la casa de un incircunciso. Está explicando eso y está justificado en este sentido, y también significa que Pedro está justificado de incorporarlos a la congregación. Ya está, son personas limpias. Los bautiza, come con ellos. Ya está, no hay barreras, no hay fronteras, se acabó eso. Se acabó eso. Todas las personas, judías, gentiles, sin distinción, sobre las que el Mesías, el Cristo resucitado, ha otorgado el Espíritu Santo, ahora forman parte de esta restauración de Israel que Dios está haciendo con su iglesia.
Dios lo está haciendo, pertenecen al pueblo de Dios, y todo esto, como le dice Pablo a los Corintios, todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Y entonces, finalmente las novedades, estas novedades en el pueblo de Dios son el obrar de Dios. Ese es nuestro último encabezado, versículos 17 y 18. Acá Pedro es muy interesante, va a terminar este informe de una manera extraña, ¿no? Porque termina con una pregunta, pero de alguna manera esa pregunta encierra una verdad teológica tremenda que Pedro sostiene y que Lucas va a enfatizar. Lo leímos ya en Hechos 15 cuando se reúne el concilio, pero lo vamos a leer de nuevo. Hechos 15, versículo 8 dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, está hablando de los gentiles, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y fíjense, versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ninguna diferencia. Esa es la verdad teológica que encierra esta pregunta que Pedro hace. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder o que pudiese estorbar a Dios? Imposible. ¿Quién era yo? Dios conoce los corazones, da el Espíritu Santo, purifica por la fe los corazones de estos gentiles. La pregunta que hace Pedro, que es retórica, ¿no? Porque habla de una realidad en la vida de la iglesia y una realidad a lo largo de los siglos y hoy especialmente, acerca de que muchos pretenden estorbar a Dios en la obra de Dios, pero Dios sigue obrando salvación de cualquier forma. El Evangelio sigue dando frutos porque es el poder de Dios para salvar al más vil de los pecadores. Nadie lo hubiera imaginado. Lo que estaba pasando acá, nadie. Y Dios lo hace mediante la predicación de su palabra, mediante la exposición del Evangelio, mediante la presentación de Jesucristo. Lo vamos a seguir haciendo, claro que sí, porque es quien por medio de su vida, de su muerte, de su resurrección, completó la obra. La obra está completa en Cristo. No hay que hacer nada más. Ir en arrepentimiento y fe. La obra que Dios usó para salvar pecadores, para formar a su pueblo. Y dicha obra puede encontrar estorbo de parte de un ser humano. El mismo Pedro se da cuenta de esto, ¿no? Y llega a esta conclusión y se pone debajo de la soberanía de Dios. Eso es lo que está haciendo Pedro, para comprender que todo lo que Dios está haciendo, lo está haciendo Dios, y que Pedro solamente está cumpliendo su tarea de ser testigo. Eso es lo que está haciendo Pedro. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Los hermanos judíos que formaban parte de la iglesia, fíjense versículo 18, entonces oídas estas cosas, callaron. Lucas termina este relato con un breve informe de la reacción de estos hermanos y nos dice que callaron, dejaron a un lado sus objeciones, desistieron de sus argumentos de los versículos 2 y 3. ¿Se acuerdan la pregunta? ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Quedó lejos esa pregunta, quedó muy lejos. Y ellos callaron, ya no hay argumento. Están convencidos por el informe de Pedro, vieron de qué manera Dios está actuando en los gentiles, cómo Dios había dado a su Espíritu Santo a ellos también, como a ellos al principio, y cómo había obrado en sus corazones. Fíjense el final, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios obrando en los corazones de estos gentiles con arrepentimiento y fe en el Cristo resucitado. Eso es lo que está haciendo Dios. Dios toma la iniciativa.
Y aunque el arrepentimiento obviamente es una acción que se le exige a los pecadores, incluso en Hechos, fíjense, Hechos 2:38, sí, 2:38, después de uno de los primeros discursos de Pedro, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, hay un llamado al arrepentimiento y es exigido a los pecadores, pero fundamentalmente el arrepentimiento es un don de gracia de Dios a los pecadores. Eso es lo que pasa. Dios toma la iniciativa. El arrepentimiento, incluso fíjense, capítulo 5, hay de Hechos, no nos vamos muy lejos. Hechos 5, versículo 31, dice, hablando de Jesucristo, dice: a Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios dando arrepentimiento. Dios concediendo este don y ahora concediéndoselo también a los gentiles. En ese momento Israel, ahora a los gentiles. Más adelante van a pasar los años, el ministerio de Pablo ya va a estar desarrollado y casi terminando, y Pablo le escribe su última carta, se calcula que es la última carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24, hablándole a Timoteo acerca de cómo tiene que ser un obrero, alguien que está dedicado al ministerio, y le dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si quizá Dios les conceda, porque es Dios el que concede el arrepentimiento. Nosotros no podemos, imposible, si se ponen a pensar, imposible hacer arrepentir a alguien, cambiar el corazón de alguien, imposible, no se puede. No puedo cambiar el corazón de nadie, no puedo hacer que fulano ame a mengano. Es querer hacer que alguien ame a Dios, imposible, pero Dios sí concede arrepentimiento. Dios en su soberanía había obrado en los corazones de estos gentiles y les había concedido arrepentimiento. ¿Arrepentimiento para qué? Para vida, dice. Una vida que es conducida por este arrepentimiento, que es la realidad de la salvación. El 11:14 decía que Pedro hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Entonces, este arrepentimiento para vida es la realidad de la salvación, una realidad que incluye obviamente el perdón de pecados y la recepción del Espíritu Santo. Y ahora el verdadero creyente, estos gentiles, tienen vida, estaban muertos, se han arrepentido, antes estaban en oposición y en enemistad contra Dios, y ahora tienen el Espíritu Santo como garantía de que es parte ahora una persona de la familia de Dios. Esa es la garantía, ese es el sello. Tienen el Espíritu Santo, es un hijo de Dios. Pablo le escribe a los Romanos 8, 8 y 9, dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Otra cosa imposible. Más vosotros, a los cristianos les escribe, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Está poniendo un paréntesis de duda ahí Pablo, que posiblemente a los que les está escribiendo, posiblemente algunos no fueran cristianos, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Y es algo que Dios hace. Esto muestra la realidad de que Dios está aceptando a una persona, sea gentil, sea judío, su condición delante de Dios es la misma. Es la misma. Por eso decimos que la salvación sin duda es del Señor. Sin duda es una obra que de principio a fin apuntan a dar gloria a Dios en todo momento. Y esto es lo que está pasando en esta iglesia. El ser humano es solamente beneficiario de esa obra, no es otra cosa.
un receptor pasivo, cuando en realidad merecíamos no solo la muerte física que sufrió el Señor Jesucristo, merecíamos una eternidad separada de Él y en permanente sufrimiento. De ahí que la reacción de la iglesia en ese versículo 18 es lógica. Es lógica. Delante de la hermosura de la salvación, delante de la hermosura del Evangelio, la reacción de la iglesia es lógica. Glorificaron a Dios. Claro, ¿qué otra cosa pueden hacer? Gloria a Dios por su Evangelio. Este evento que inicialmente había sido controversial, que había puesto una crisis dentro de la iglesia, ahora es una novedad en el plan de salvación de Dios y es motivo de gozo para cada creyente. Eso es lo que está pasando en la iglesia. Ahora, ¿qué puntos podemos destacar para la iglesia y para el cristiano hoy? Como hemos dicho, y esto para los que no hayan estado en los primeros estudios, el libro de Hechos nos sugiere cosas que en la historia de la iglesia han sido controversiales y hay que tener mucho cuidado, que Hechos no nos da prescripciones o normas donde solamente el relato, como en este caso, está describiendo lo que está sucediendo. Hechos hace eso. El relato de hoy es una descripción de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios hizo en la historia de la iglesia. Pero ¿qué puntos prácticos o qué principios nosotros podemos, y como lo hemos dicho, y vuelvo a ser redundante, Dios va a seguir actuando en la historia y en la iglesia, más allá de las pretensiones humanas que existan, Dios sigue haciendo. Por eso el título de hoy fue ¿quién puede estorbar a Dios? ¿Quién puede estorbar a Dios? Es una pregunta que evidentemente tiene una sola respuesta. Nadie puede estorbar a Dios. Dios va a seguir obrando por medio de su palabra. Ni siquiera los planes ingeniosos que se nos ocurren a nosotros para ayudar a Dios, entre comillas, queremos crear nuevas estrategias para sacarlas a luz, nuevas fórmulas, mucho pragmatismo, 40 días con propósito, 50 días de fe, todas cosas, los 10 pasos para ser un cristiano con éxito. ¿Viste esos libros, esos títulos que yo cuando los veo me agarra una cosa? Pero es así, tenemos esa tendencia a querer ayudar a Dios. Imposible. Dios va a seguir actuando. Pero en segundo lugar, la forma que Dios tiene para llevar adelante su obra tiene como base fundamental su palabra. Su palabra es la que tiene que ser predicada. Versículo 1 del capítulo 11 decía que habían recibido la palabra de Dios. Eso es lo que había sido predicado y es lo que estaban recibiendo los gentiles. Versículo 14, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Es la palabra de Dios la que tiene el fundamento para la iglesia, para lo que nosotros tenemos. Por eso los creyentes gentiles recibieron la palabra. Esas palabras darían como fruto la salvación de Cornelio, de su familia, de los amigos íntimos. Y pretender nosotros, por otros medios, acercar amigablemente a la gente para que se sumen a la iglesia, es dar lugar a un proceso tipo club social. ¿Se dan cuenta? Si no es por medio de la palabra de Dios, Dios no está involucrado en eso. O sea, Dios está involucrado cuando su nombre es puesto en alto, cuando el evangelio de su Hijo es predicado, cuando su palabra y no nuestra opinión es predicada. Y eso es lo que está haciendo Pedro. Pedro está mostrándoles, miren hermanos, Dios está obrando en este momento. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque es el medio que la iglesia tiene para ser edificada. La iglesia es edificada por medio de su palabra. El creyente es santificado, o sea, es limpiado en su vida cotidiana por medio de su palabra, no por otra cosa. No es magia, es por su palabra. Dios obra por su palabra. Y especialmente Dios se da a conocer al incrédulo
al que no cree, al enemigo de Dios, al que está muerto espiritualmente, Dios se da a conocer y le da arrepentimiento para vida por medio de su palabra, no de otra forma, no de otra forma. Entonces, frente a esto, ¿qué podemos hacer nosotros? Confiar en Dios. Parece un cliché, parece una frase, pero es eso lo que tenemos que hacer, confiar en que nuestro Dios es soberano y obra permanentemente en su iglesia. Algo que en la práctica nos cuesta mucho, pero es algo que tenemos que hacer. Confiar en Dios. Él es soberano para obrar en los corazones de la gente. Nos duele, nos toca el orgullo, porque queremos nosotros salvar a las personas. Queremos nosotros ver los resultados de nuestra predicación. Y mi hermano, no, Dios obra soberanamente, como Él quiere. Nos sorprende, nos genera controversia, nos genera crisis, pero Dios no ha dejado al azar ni a la casualidad nada de lo que Él hace, nada. Y lo está haciendo hasta su regreso en la iglesia, en su cuerpo, en la vida particular de cada creyente. Dios lo hace. Y mientras tanto, una segunda cosa, uno tiene que aferrarse a su palabra. ¿Cómo aferrarse? Agarrarla, abrazarla y llevarla. No. Aferrarse es escudriñarla, profundizar en ella. ¿Para qué? Para no caer en el engaño de nadie, para conocer el carácter de Dios, para conocer aún más la hermosura del Evangelio, porque ese es nuestro tema, para glorificar a Dios por esta tremenda gracia que ahora tenemos, que nos ha alcanzado a nosotros, los gentiles del fin del mundo. Me seréis testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último. Nosotros somos lo último de la tierra, nosotros, y nos ha alcanzado ese Evangelio. ¿Para qué? Para que ahora seamos testigos de nuestro Señor, esperando su venida con gozo, luchando contra el pecado todos los días, luchando contra el pecado, sostenidos por su gracia, preservados por su poder y aconsejados por su palabra. Eso es lo que hace Dios de principio a fin, y Dios lo está haciendo en su iglesia hoy. Vamos a orar. Señor, gracias de nuevo por tu palabra y por cómo obras en medio de tu iglesia, Señor. Confiamos plenamente en tu poder, que por medio de tu Espíritu Santo puede convencer al pecador de su condición y convencer al cristiano de la necesidad urgente que tenemos todos los días de ir a la cruz, de recordarnos tu evangelio, de recordarnos tu misericordia, esa misericordia que, como cantábamos, que son nuevas cada mañana. Señor, te damos gracias porque son tus hijos los que podemos clamar a ti, somos tus hijos los que, movidos por tu Espíritu Santo, podemos ir en arrepentimiento. Tú nos das ese arrepentimiento, Señor. Gracias por estas verdades, Señor, que ha vivido la iglesia primitiva y en Hechos, pero que se replican en la iglesia hoy, Señor. Principios que son muy claros, Señor. Tú obras y nadie puede estorbar tu obrar. Tu obra salvación en el corazón de la gente y nadie puede estorbarlo. Muchos pretenden disfrazar salvación, pero realmente la genuina fe y la salvación verdadera vienen de tu obrar, Señor, y en eso confiamos. Como iglesia, en la vida de cada uno en particular, Señor, descansamos en tu obra, anhelamos ser revestidos del nuevo hombre cuando tú vengas, y en medio de ese proceso, Padre, esperamos confiados en ti, en tu soberanía, y aferrados a lo único que se mantiene firme desde la eternidad, y es tu palabra.
Señor, en ella confiamos, en ella buscamos tu consejo, Señor, y esta es tu palabra la que predicamos. Señor, gracias por esta mañana, guárdanos el resto del día y esta semana que comienza. En todas las cosas demos gloria a ti, Padre, y si nos das el privilegio y la oportunidad de presentar a Cristo a alguien, Señor, danos confianza, valentía, las palabras justas, Señor, sabiendo de que tú eres quien obra salvación en las personas. Señor, gracias. Oramos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.